Hola, buenas noches de nuevo a todos. Quisiera una vez más, como tengo por costumbre, daros la bienvenida a nuestra escuela virtual de esta comunidad cristiana, unitaria, bíblica, monoteísta, subordinacionista. Mi nombre, Valentín Núñez Rivero, y este nuevo vídeo casero, pues deseo compartirlo con todos ustedes, con todos vosotros. Espero que sea de vuestro agrado. No sé si a todos le agradarán las cosas que presento, pero bueno, yo siento en mi espíritu que debo de compartirlas con todos vosotros y desarrollar mis pensamientos a nivel de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Bien, comencemos. El título de este nuevo tema es Solo en la verdad se ama y se sirve. Y he cogido como texto principal del desarrollo de este nuevo estudio el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, que dice así: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Voy a hacer una pregunta. ¿Nos hemos parado alguna vez a pensar, reflexionar, a visualizar de alguna forma en nuestras mentes humanas ilimitadas y finitas la dimensión cósmica que supone tal decisión por parte de nuestro Mesías frente al requerimiento del Padre, de que debía dejar el Cristo su condición divina, angelical, y tomar forma humana para ser el mediador entre Dios y los hombres? Bien. Con esta pregunta anterior y tan extensa, tendríamos realmente que necesitar muchas vidas personales para poder captar a cabalidad, visionar o visualizar aquel momento decisivo, trágico, a la vez que magnífico, maravilloso, entrañable y tan lleno de bondad, misericordia y amor del Padre, primero hacia nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de su complacencia, y a renglón seguido y en favor de todos nosotros. Juan 15, 17 nos dice así: Esto os mando en boca del Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, que os améis unos a otros. Solo puedo concebir desde una perspectiva humana este grande y maravilloso acontecimiento de amor de Dios, desde una dimensión humana dentro de nosotros, aquella capacidad espiritual y divina que viene a nuestras mentes humanas por revelación del Espíritu Santo de Dios, que es ese poder santo y divino que sale del mismo centro de la bondad y voluntad delegada a nuestras vidas pecadoras y redimidas por el Hijo del Dios viviente. Y este Dios es el único Dios verdadero e inmortal en sí mismo y tiene vida inmortal inherente, según Juan 17.3 y Primera de Timoteo 6.16, que les invito a todos ustedes, a todos vosotros, a que lo estudiéis en vuestras propias Biblias. Para comprender este amor de Dios hacia nosotros, tenemos que vivir sintiendo interiormente la presencia divina en espíritu y en verdad, del único y verdadero Dios. Lo que no es un concepto, filosofía, doctrina, dogma o teología académica o directrices escolásticas de un sistema de estudio por etapas, cursos bíblicos, cuya meta es conseguir un título en doctora en divinidades, por ejemplo, o etiquetas emblemáticas de los hombres que en su vanidad y egocentrismo se aplican, haciéndose llamar a sí mismo, muchos de ellos, reverendos. Tremenda falacia y arrogante atrevimiento que es blasfémico e idolátrico, porque el único reverendo es Eloá de los ejércitos, Eloá Sebaot, Dios de los dioses, el único y verdadero Dios, como ya dije en los pasajes de Juan 17.3 y Primera de Timoteo
6:16. Realmente, amigos, necesitamos una verdadera reforma, transformación, mejor dicho. Tenemos que ser matados, asesinados. Si fuera necesario, literalmente, aunque en forma simbólica, tenemos que matar a nuestro yo personal, ya de por sí, harto, difícil por ser como yo soy, o como son algunos de ustedes, o todos. ¿Entiende alguien realmente lo que estoy diciendo? Yo espero que sí. Solo en la verdad se ama y se sirve. Amigos, hasta ahora solo hemos aprendido a querer a alguien o a algo, desear a alguien o a algo, buscar a alguien o a algo, etcétera, etcétera, etcétera. Son solo deseos, búsquedas de satisfacer nuestros vacíos de sentido, ni nuestra hambre por las carencias de la vida humana, carnal, que se alimenta de efímeras circunstancias sin verdaderamente un contenido trascendente, más allá de nuestros razonamientos mundanos, limitados y carnales. Por eso 1 Corintios 2, del 14 al 16, nos dice así, que tenemos que buscar esa trascendencia divina y espiritual para poder comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso dice el texto, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, las examina, las comprueba y las comprende mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso él no es juzgado por nadie. No llegan a entenderlo, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero, dice el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener dentro de nosotros, nuestra mente, el Espíritu Santo de Dios para poder comprender que solo en la verdad se ama y se sirve. Vuelvo a repetir, solo en la verdad se ama y se sirve. Si realmente tenemos la mente de Cristo, tenemos su mente, su percepción, su capacidad, su visión y su sensibilidad espiritual para poder captar las necesidades de los demás. Es poseer, mejor dicho, que somos engendrados totalmente por el Espíritu Santo de Dios. El Dios Todopoderoso habita en mí, en espíritu y en verdad, por medio de la fe de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, en castellano. Por eso Juan 4, 23 y 24 nos dice así, pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Vean ustedes Salmo 91, 1. Dios, el único Dios verdadero, es un espíritu, no es espíritu. Vuelvo a repetir, Dios es un espíritu, en singular. Y los que le adoran deben adorar en ese espíritu y en esa verdad, por el Espíritu Santo de Dios. Espero, amigos, que esto quede bien claro. Aunque aprendo por muchos medios, y otras personas también, a formar mi carácter personal, y ellos también, a diario, de formas diferentes, por medio de observación, experimentalmente, en primera persona, conocer a Dios en mi interior espiritual solo se hace y se experimenta de la manera divina, como Él nos ha declarado en su Sagrada Escritura. No somos nosotros los que creemos, es Dios quien quiere y ha puesto en nosotros, en lo más hondo de nuestro yo personal, el que dije que antes tenemos que matar, ese vacío, esa carencia, ese deseo de eternidad, esa búsqueda interior y espiritual que solo Él puede y desea darnos. Escuchen, solo Él puede darnos. Él incluso nos pone ese deseo para poder satisfacer realmente nuestra hambre de espíritu
de vida de Dios. Eclesiastés capítulo 1 versículos 17 y 18 nos habla de la futilidad de la vida sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso decía Coelé, Salomón, el predicador, que había dedicado su corazón a conocer sabiduría y a entender la locura y la insensatez, y comprendió que aun esto era correr detrás del viento. Por eso, primera de Juan 2, del 15 al 17, dice que no amemos al mundo o no estemos amando al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la jactancia de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque en la mucha sabiduría hay también mucha frustración, y el que aumenta conocimiento aumenta su aflicción. Naturalmente estamos hablando del conocimiento humano, clasicista, sectarista, de acepción de personas, etcétera, etcétera. Eclesiastés 2, 26, que habla de la voluntad delegada de Dios. Porque al hombre que le agrada a él, le da la sabiduría, el conocimiento y el gozo. Pero al pecador le impone la tarea de recoger y amontonar para darlo a quien Ad Elohim le agrada, el Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento, nos decía Coelé, el predicador, Salomón. Tenemos que vivir dentro de la bondad inmerecida de Dios, Eclesiastés 3:11. Por eso dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, al principio, en Génesis, y puso eternidad en el corazón, la mente de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Ad Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Vean ustedes Deuteronomio 29, 29. Marcos 12, 24, 26 al 27 de los mismos versículos del texto, e Isaías 28, 10. ¿Qué nos dice Jesús, Yeshua HaMashiach, en Juan 8, 31 y 32? Que solo en la verdad se puede amar y se puede servir a la verdad de este Dios mediante la verdad de sus sagradas escrituras, de su ley espiritual y divina, justa y perfecta. Juan 8, 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, que si permanecían en él y sus palabras permanecían en ellos, conocerían la verdad y la verdad les haría libres. Si permanecéis en mí como persona jurídica y verdadero Mesías, dijo a los judíos que habían creído en él, y si mi enseñanza permanece en vosotros, conoceréis la verdad y esta verdad os dará la libertad. Un discípulo completo, real y vigorizante, trascendente y con futuro de inmortalidad. Bien, seguimos. Dije anteriormente que debemos matar el hombre exterior, nuestro yo personal, que está viciado, que vive en decadencia moral y espiritual, apartado de Dios y que tiene alteradas sus funciones psicológicas, viciada la mente de deseos vanos y un espíritu de hedonismo y narcisismo idólatra. Cuando se pretende hablar directamente a su mente, a la mente de cualquier persona, y a su razonamiento adulterado por la mentira, hablarle sobre Dios, su amor infinito hacia Él, para esta mente humana, Dios no es noticia, no es algo en lo cual Él quiera embarcarse. Necio. Y niega neciamente esta realidad trascendente que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, solo en la verdad se ama y se sirve. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sobre todo, la falsa religión y sus líderes corruptos.
Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vean ustedes a estos religiosos, a estos líderes y a sus adeptos en Isaías 1:6 y 2 de Corintios 4:4. Voy a hablar de mí, puesto que yo no soy ni justo, ni humilde, ni sencillo. Quisiera realmente aprender qué significan estas tres cosas para poder mejorar mi calidad de vida humana y como dice la palabra de Dios en Mateo 6:33 y en Mateo 5:48. Buscar el reino de Dios, su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Y el 5:48 dice que busquemos la perfección de Dios en nuestras vidas diarias. Buscar en mi foro interno toda la dimensión física y espiritual del reino de Dios, su justicia divina y la perfección espiritual de nuestro Dios y Padre Celestial, Eloah Sebaot, Dios de las huestes celestiales, el único y verdadero Dios. Por tanto, la verdad de Dios es mucho más que una doctrina, concepto teológico, dogma o ideología filosófica o de partido, sectarismo o grupo religioso o iglesias tradicionales o institucionales, etcétera, etcétera. Dios mismo es la verdad. Y su máximo exponente es su verdadero representante y emisario e intérprete de esa verdad que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida en tiempo real, ayer, hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8. Seguimos. Puesto que Dios mismo es la verdad revelada en su máximo exponente y representante que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, y Él es el único medio o camino para llegar al Padre y Dios Todopoderoso, el único intermediario entre Dios y el hombre, según 1 de Timoteo 2:5. Lo que, traducido en sencillas palabras, que Yeshua y su enseñanza y ejemplo, obediencia y devoción piadosa al Padre, es lo que necesitamos para saber aplicar y vivir conforme a esa verdad, por la cual podemos amar sinceramente y servir a los demás como Él nos sirvió a nosotros hasta la muerte y muerte en un madero de tormento. Muerte de cruz, como prefiráis, o madero de tormento. Por eso Marcos 10:45 dice, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vean ustedes, amigos, Mateo 20:28 y Hechos 20:28. Puntualicemos. Los falsos líderes, los asalariados, aquellos profesionales de la religión, solo son capaces de hacer escarnios en la grey, que por mercadería, mercantilismo, clientelismo, se aprovechan de otros con una fachada santurrona y falsa modestia, no así un verdadero siervo e hijo de la verdad una vez dada a los santos, Judas 3. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yeshua HaMashiach es el jefe absoluto de la iglesia de Dios, su Padre y su Dios, y todos los representantes verdaderos deben ser servidores de sus hermanos. Por eso, 1 de Timoteo 4:1 nos advierte igualmente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los únicos amigos que pueden apostatar de la verdadera fe son aquellos que de alguna forma la han conocido, la han vivido y la han disfrutado, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Reflexionemos sobre Mateo 7:21 al 23, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos o en el reino de Dios su Padre, sino el que hace la voluntad de su Padre. Porque muchos hacen milagros, sanidades, un montón de historias,
pero realmente Yeshua Mashiach en aquel momento les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues ya nos queda poco, vamos a terminar. La verdad de Dios es indivisible del servicio de amor por la verdad de Dios y servicio incondicional en esta verdad de Dios en la verdadera congregación de Dios o iglesia de Dios o Keilah de Eloah Sebaot, que es la columna y el baluarte de la verdad. Romanos 15:1. Así que nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lavaos los pies literalmente unos a otros. Ezequiel 34:8. Otra amonestación para todos los que pretenden ser representantes o líderes y responsables de otros hermanos o seguidores. Vivo yo, dice Adonai Jehová, que por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa y mis ovejas han venido a ser pasto de todas las fieras del campo, y no se refiere literalmente a fieras del campo, sino a hombres como perros rabiosos, que son como animales indómitos, hacen escarnio sobre las personas más débiles. Por falta de pastor, pues mis pastores no han cuidado de mi rebaño, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan mis ovejas. Asalariados, mercantilistas, clientelismo religioso. Hechos 20, 29 al 30, decía Pablo en su despedida: porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen perversidades contra la ley de Dios, se inventan doctrinas griegas, romanas, babilónicas, que nada tienen que ver con la Sagrada Escritura, para arrastrar a los discípulos tras de sí. Vean ustedes Hechos 28, 23 y 28, 31 y 8, 12 del libro de los Hechos Apostólicos. Amigos, esto es un pequeño testimonio para acabar, que llevo 4 años apartado realmente de todo tipo de asociación religiosa, literalmente y físicamente hablando, pues he intentado presentar mi postura monoteísta y subordinacionista bíblica a muchos, personal y directamente a varias personas en Valencia, pero los resultados a mi favor, o mejor dicho, en defensa de la fe una vez dada a los santos, según Judas 3, no veo por ahora resultados en favor del espíritu de la verdad. Por ahora, mi trabajo es vía internet, por medio de los canales de YouTube, por las páginas sociales, pues Twitter, Facebook. Ahí pueden ver todos mis creencias y mi postura doctrinal y religiosa. Por supuesto, no trato de imponer nada a nadie, sencillamente me mantengo al margen de la religión cristiana tradicional, trinitaria o binitaria. Cualquier otra filosofía que vaya en contra de las leyes de Dios, naturalmente. ¿Qué quiero expresar y dar a entender con un monoteísmo subordinacionista? Bien, lo explicaré. Sencillamente y bíblicamente hablando, la Biblia revela literalmente que solo hay un Dios absoluto, creador e inmortal. Todos los demás seres, sean espirituales, ángeles, Elohim, Teoi, incluidos Jesucristo, Yeshua HaMashiach, son creación de este único y verdadero Dios. Y que por medio de su Espíritu Santo ha sido posible, por su poder divino, esta obra de procreación angelical, y que todo ser humano también puede llegar también a ser seres espirituales e inmortales por la resurrección y por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para formar parte de la familia de Dios como Elohim, Teois, dioses, y todos juntos subordinados al único y verdadero Dios, Eloah Sebaot, Jehová de los ejércitos. Este es el verdadero monoteísmo bíblico
subordinacionista. Un solo Dios verdadero, el Padre. Y un Elohim subordinado a la cabeza de los Elohim o dioses, de la familia de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Sus hermanos angelicales y humanos, sujetos al sumo sacerdote de aquel gran orden de Melquisedec que se establecerá en el reinado milenial con Yeshua cuando venga a reinar desde Jerusalén, en el milenio. Que de toda lengua, pueblo, nación forman ese reino sacerdotal de la nueva creación espiritual, eterna e inmortal mediante la resurrección. Estos son los verdaderos hermanos de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que ahora están tomando la enseñanza, capacitación de gobierno para dirigir a las naciones en el milenio con el Mesías. Cuando al toque de la última trompeta o el último cuerno, el último shofar, trompeta de Dios, serán alzados, serán levantados para tomar posesiones, responsabilidades y enseñar las leyes de Dios a todos aquellos que queden vivos a la venida del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, desde la tierra física de Israel y la Nueva Jerusalén, como ciudad establecida para el gobierno del único y verdadero Dios, y Padre de todos, y por todos, y en todos. Solo en esta verdad se puede amar y se puede servir en el Espíritu Santo de Dios. Tomen nota de unos textos bíblicos que quiero compartir con todos ustedes para que ustedes los estudien personalmente. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Efesios 4, 6. Primera de Corintios 15, 28. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 3 al 5. Tito 1, 2 y 3. Y, amigos, amén, que pasen todos una buena tarde, una buena noche, un buen día, y espero vuestras prontas noticias, sean buenas, sean malas, y comenten ustedes, están en libertad de comentar lo que ustedes crean conveniente. Un abrazo fraternal para todos, vuestro amigo y siervo en la verdad de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Amén. Valentín Núñez Rivero, desde Valencia, España. Hasta otro momento.